La figura de Blas de Lezo está de moda. El pasado sábado, el rey Juan Carlos inauguraba en Madrid una escultura de este genial marino del siglo XVIII español, conocido como el Mediombre, debido a las mutilaciones que sufrió a causa de las heridas de guerra. Esa estatua que se ha inaugurado en la Plaza de Colón de Madrid también ha generado alguna polémica, sobre todo entre algunos nacionalistas que en el Ayuntamiento de Barcelona han promovido una moción para pedir al Ayuntamiento de Madrid que la retire porque la consideran una ofensa. Ahora les contaremos por qué. Ya saben ustedes que para el Gato al Agua es un honor siempre hablar de la figura de Blas de Lezo, porque conocen esta fantástica escultura de Ediciones y Escultura Histórica que está diseñada por el genial pintor de batallas don Augusto Ferrer Dalmau, amigo de esta casa. Ustedes conocen esta escultura, que no es, por cierto, la que se ha inaugurado en la Plaza de Colón de Madrid, sino la que está depositada en el Museo Naval de Madrid. Don Augusto Ferrer Dalmau, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos en el Gato al Agua. Muchas gracias. Una vez más. Solo decir que la estatua que está en Madrid ahora inaugurada es de Salvador Amaya, un gran escultor, amigo y yo creo de los grandes artistas que hay en este país, y hay que seguir su obra porque es de lo mejor. Nos hubiera gustado que fuera la suya la que estuviera. Pero son diferentes, son dos conceptos diferentes. Uno es un soldado en uniforme de combate y el otro es un soldado pensativo. Son dos visiones diferentes, pero me encanta la de Salvador Amaya. Pero igual que es amigo y es un gran artista. Bueno, de un modo o de otro, es un homenaje merecidísimo a este gran marino. Exacto, eso es lo más importante. También, coincidiendo con este momento importante para hablar de Lezo, aparece este libro. Editorial Actas publica un libro en el que se recoge la vida y obra de Blas de Lezo. Se trata de Blas de Lezo y la defensa heroica de Cartagena de Indias, obra de José Antonio Crespo Francés. Señor Crespo Francés, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí con ustedes. También una figura realmente relevante y apasionante sobre la que escribir, sin duda. Sí, la verdad es que sí, pero ha dicho una cosa que no me gusta mucho, el tema de la moda. Creo que el tratar este tipo de personajes no debe ser moda, debe ser fruto de que tenemos que tener una actitud de justicia y de ser justos y benéficos, como me recordaba Íñigo Paredes, el presidente de la Asociación Blas de Lezo. Tiene que ser algo que esté ahí para llamarnos, para buscar los valores que tenemos que recibir de esos grandes hombres. Pues ojalá fuera así, don Juan Antonio, pero me temo que no es así, sino que es estrictamente porque está de moda. O sea que por lo menos bienvenida sea esa moda. Lamentable es eso, que lo que usted acaba de decir, que haya gentes que parezca entonces que quieren que se quite la escultura porque se afirme que quizás sea injusto y maléfico el que se haga una escultura a este hombre. Un hombre que dio victorias a España. Precisamente puede ser porque significa España esta persona, no lo sé. Damos la bienvenida también a José Javier Esparza. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi querido Javier, buenas noches. Y pues encantado, te puedes imaginar, con este libro, con esta escultura, con Augusto, con José Antonio, ya solo faltaba Eduardo y está. Y le damos las gracias a Eduardo que siga con nosotros. Yo estoy de grumete hoy, Gracias. Esta nave estoy de grumete. Por acompañarnos. Señor Crespo Francés, ¿qué le parece la polémica que se ha desatado en Barcelona? Hay un grupo municipal, Joan Laporta, en su grupo que está integrado en Esquerra Republicana, ha protestado porque Madrid le dedica una estatua a Blas de Lezo. El grupo municipal de Barcelona ha conseguido aprobar eso con el apoyo incluso de Convergencia y Unión de Iniciativa para Cataluña, silencio trasladando al Ayuntamiento de Madrid que la retiren, que es una ofensa. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Yo no lo sé, desde luego. El que conozca un poquito la historia de España, la historia que tenemos en común todos los españoles, sabe que hubo una guerra de sucesión, no de secesión, en 1714, en la cual Blas de Lezo, ellos le acusan de ser el que bombardeó la ciudad de Barcelona. De hecho, en la Comisión de Defensa a finales de septiembre hubo un debate en el cual se oponían porque fuera el que había bombardeado, que había atacado la ciudad de Barcelona, olvidándose claramente de que en 1706 Barcelona era fiel a Felipe V y él, jugándose la vida, fue el que entró a socorrer y entrar con víveres en lo que era una guerra civil. Allí no había una guerra de Castilla contra Cataluña, sino todo lo contrario, era una guerra civil entre españoles. Entonces, lamentablemente, es una ignorancia supina. Y como vuelvo a repetir, el querer que se quite la escultura es simplemente atacar a la idea de España, porque es una victoria de España. Ahí había marinos, había infantería española, los regimientos de infantería, había artillería, había ingenieros, y eran todos protegiendo al imperio, que lo querían partir por la mitad.
Señor Ferrer Dalmau, ¿por qué a los separatistas catalanes o a algunos les despierta tanto odio la figura como Blas de Lezo y se niegan a que se le dedique una estatua? Claro, pues fue un gran hombre, luchó por España, hizo algo importante por España. Y esto les jode, les duele. Les jode. Claro que sí, es como verdad. Incluso le gustaría que el tambor de Bruch fuera también, pero tampoco, ni siquiera lo pueden reivindicar porque también luchó por España y era español. Entonces, no sé quién van a poner, a Cagané, no tengo ni idea, ya, como estatua. Pero desde luego, una estatua como esta no la pueden poner los nacionalistas. No, lamentablemente, si nos movemos por España, hay una situación desgraciada que vemos muchas plazas que deben ser lugar para que la gente pasee y tenga algo en lo que fijarse, ver valores. Entonces podemos hacer un auténtico repertorio de rotondas por toda España que no nos llevan a ninguna parte, que no hay nada que nos hagan pensar en algo positivo. Y esta escultura, ¿qué es lo que va a hacer de nosotros? Porque cuando pasemos por la plaza con nuestros hijos, con nuestros abuelos, nos sintamos españoles. Pero es importante que en las escuelas expliquen quién es ese claro, de la estatua. Claro. Y en todas las estatuas en España que hay maravillosas, nadie sabe quién es de la estatua. Dice, qué bonita, ¿quién es? Y no saben quién es la historia detrás. Ese es un trabajo que hay que hacer en las escuelas, en educar quién es este señor. Esparza, justamente ese episodio de 1714, la Guerra de Sucesión, Blas de Lezo con solo 25 años estaba al mando del Campanella, un navío de 70 cañones, y estaba tratando de bloquear el puerto de Barcelona para evitar que los austracistas recibieran ayuda de los ingleses. Tanto se acercó a las defensas de Barcelona que un disparo de mosquetón fue el que le acabó con el antebrazo, sí. una de sus heridas. Momento histórico que los separatistas catalanistas no han querido entender jamás lo que ocurrió ahí, ¿no? Bueno, porque tendrían que aceptar que el problema fue que Barcelona cambió de bando. Claro, es que unos años antes Blas de Lezo, jovencísimo, porque nace en el 89, si no recuerdo mal, ¿no? Del 1689. Blas de Lezo, jovencísimo, pero marino ya, como ha explicado antes José Antonio, está socorriendo a la ciudad sitiada, además con una argucia que no recuerdo bien. Colocó pacas de paja sobre los elementos flotantes y entonces para crear humo. O sea, una heroicidad. Y hablan de las bombas que se lanzaron sobre Barcelona, pero es que los ingleses y holandeses lanzaron más de 6.000 bombas contra Barcelona cuando era partidaria de Lezo estaba defendiendo Barcelona. Claro. Entonces que Barcelona, hay que recordar, la guerra de sucesión, Barcelona cambia de bando. Primero reconoce a Felipe d'Anjou, después no. Pero evidentemente Lezo no cambia de ejército, estaba en el mismo en los dos casos. Y luego una cosa muy importante que ha subrayado José Antonio y que yo me parece que hay que insistir, es decir, es que es historia común. Es que todo lo que hizo Blas de Lezo en su vida, todo, es algo que debe ser recuperado para la historia común. ¿La guerra de sucesión fue una guerra civil? Sí, fue una guerra internacional también. Visto con ojos de hoy, teniendo en cuenta que nuestro concepto de lo que es una nación, de lo que es un Estado, etcétera, es enteramente distinto. Totalmente. Porque ni la nación ni el Estado dependen ya de la soberanía de la persona del rey, sino que es otra cosa, pues es muy difícil entenderlo. Si encima lo trufamos con elementos de reivindicación nacionalista, pues ya no entendemos nada de nada. Y no entendemos, por ejemplo, lo que estaba haciendo Blas de Lezo. En cualquier caso, lo esencial es un personaje que es un auténtico héroe, desde niño hasta que se muere, y que no deja de serlo a lo largo de toda su vida. Eduardo, ¿qué supone la figura de Blas de Lezo? Bueno, Blas de Lezo es, después de don Álvaro de Bazán, es el gran almirante español que, al igual que don Álvaro de Bazán, cuenta toda su carrera militar por victorias. No sufre ni una sola derrota. Blas de Lezo, en contra de esa creencia generalizada, fundamentalmente en España, ¿sí?, de que los ingleses a la Armada española la mantuvieron casi siempre, por no decir siempre, a raya y derrotándola en el mar. Eso es absolutamente falso. No es cierto. Eso es absolutamente falso. El balance final, todo esto viene pues de la historia mal contada de la Armada Invencible. Entonces los españoles tenemos la imagen de la Armada Invencible, de la historia mal contada de lo que felicísima Armada, claro, no Armada Invencible. Bueno, pues hemos creído siempre, los bachilleres españoles, incluso los del antiguo plan,
que España, la Armada española, fue siempre o casi siempre derrotada en el mar por la Armada inglesa. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Todo lo contrario, es más, todo lo contrario. Blas de Lezo es... Don José Antonio, Cartagena de Indias. Cartagena de Indias. Frente al capitán Vernon. Sí, el almirante Vernon. Que Blas de Lezo tiene solamente 6 naves. 6 naves. 3.600 hombres. Sí, frente a 186 naves y 23.500 hombres. Sí. Y les derrotó de una manera aplastante cuando Vernon lo daba por ganado antes de empezar. Exactamente, la batalla podía haber durado menos también. Si no hubiera ese enfrentamiento. ¿Qué ocurrió ahí? Cuéntenos esa gran victoria. Realmente había un enfrentamiento. O sea, los ingleses aquejan la derrota del enfrentamiento entre Vernon y el general Wentworth. Lo que ocurre que también eso también hubo entre los bandos españoles, hubo enfrentamiento entre los dos. Bueno, entonces se estrellaron definitivamente cuando entran en la bahía. Allá se cree victorioso Vernon y entonces decide mandar el mensaje de que han ganado Cartagena. Y entonces es cuando se reparten esas medallas conmemorativas, de las cuales he recogido ahí algunas, en la cual pues aparece Vernon muy altivo, con un Lezo de rodillas, con las 2 piernas, por supuesto, con las 2 manos, ofreciéndole la espada y diciendo, Vernon humilla el honor español. Entonces, pues, realmente, pues luego pues, empiezan a pasar el tiempo. Se jugó una baza muy importante, que es la baza de la climatología. Era época de lluvias, era el mes de mayo, empieza a haber falta de alimentación. Entonces, es una acción retardadora perfectamente organizada. Entonces, cuando llegan al castillo de San Felipe, yo entiendo, yo he visto por las composiciones que se han hecho con ordenador, gracias a composiciones virtuales, el equipo de los Jorge Molina y Jorge Pozo, pues se ve perfectamente por dónde subían los ingleses atacando. Entonces, si yo me pongo ahí mismo y veo qué es lo que pasaba, gente que iba renegando, que a quien había que colgar de un palo era el almirante Vernon, lógicamente decimos, vamos a abrir las puertas y vamos a comérnoslos, que es lo que ocurrió. Una carga con una tropa exigua en comparación, pero claro, fresca. No, pero ahí demostró Blas de Lezo que era un gran estratega, ¿no? Es que el camino, el libro de José Antonio lo cuenta muy bien, lo cuenta todo. Es decir, el detalle de la operación, y es fantástico porque lo ves hasta qué extremo puede una inteligencia, porque era un tipo muy valiente, pero sobre todo era un tipo muy listo, hasta qué extremo puede una inteligencia sacar el máximo partido de las propias fuerzas, que eran muy escasas, y del terreno que, eso sí, en fin, lo utilizó con una versatilidad, con un ingenio, con algo absolutamente fuera de lo común. Yo lo que veo es una desconexión, sobre todo en los atacantes, una desconexión total. Decimos que los españoles estaban enfrentados el virrey, que lo estaba, con Lezo, pero realmente la desconexión entre en la fuerza británica, entre el almirante Vernon y sus fuerzas de tierra, era muchísimo mayor. De hecho, yo pienso que se trataba con demasiada altivez a la fuerza de infantería, como que lo mandaran por donde la mandaran, aquello iba a resultar. Que una vez que los barcos habían llegado, no habría ningún problema. De hecho, tenemos el epitafio de Vernon, el que una placa de piedra escriben allí, llegó hasta donde la victoria, obtuvo la victoria hasta donde los barcos le permitieron llegar. Le permitieron llegar los barcos. ¿Qué ocurre? Su infantería no hizo nada, realmente se estrelló. No quieren reconocerlo. Esa placa y poco homenaje más. Acostumbrados a que los ingleses, con un almirante Nelson, lo pongan en una columna en Trafalgar Square. Sobre eso hay que hablar mucho. Y hagan grandes alardes. A Vernon medio lo han escondido porque les avergüenza terriblemente el varapalo que les sacudieron los españoles al mando de Blas de Lezo, ¿o no? Sí. Vergüenza británica absoluta. Totalmente. Y acaba de mencionar el tema el almirante Nelson. Nelson está ahí donde está de milagro. Nelson, vamos, un británico se siente muy británico, muy inglés, cuando ve aquella escultura, pues hay que reconocer que ese hombre tenía su defecto en la mano, porque fue capturado en Tenerife. El general Gutiérrez de Otero y Santayana era el defensor, que por supuesto también había defendido las Malvinas y las había obtenido recuperado para España. Este hombre pues tiene una escultura cutre en Tenerife que tenía que tener una como mínimo como la de Nelson. Y ahí está Nelson, que fue hecho prisionero y bajo promesa de que no iba a volver a atacar a los españoles, se le liberó. La milicia tinerfeña podía perfectamente haberlo fusilado y les habríamos quitado de en medio a un enemigo. No lo hizo. Bueno, la historia y el valor de un hombre se puede contar en un libro o se puede contar en una estatua. ¿Qué nos dice una figura, Augusto, acerca de la persona a la que representa? Una figura es importante, igual que un cuadro, igual que un libro, es transmitir a la gente lo que hizo esa persona.
Las hay. Cada elemento tiene su importancia. Una figura es tres dimensiones, un libro lo lees y un cuadro lo ves en plano. Pero lo importante es transmitir y que quede. Y no una, sino 3 y 4 y 10 figuras más. En España hacen falta muchísimas figuras para cubrir nuestra historia. No habría plazas en España para llenar, ni plazas ni rincones para llenar de héroes españoles. Como decía Íñigo Paredes, que hay que ser justos y benéficos, pues debemos de conseguir continuando en ser justos y benéficos. Yo quiero decir que ya sé que no estaréis de acuerdo muchos, pero yo quiero decir que en este gobierno se ha hecho un paso adelante con el tema histórico. Empezando por la laureada de la Alcántara. La laureada colectiva de San Fernando. Yo viví muy de cerca ese proyecto antes de que se gobernara el Partido Popular, y ya el señor Jorge Fernández Díaz se hizo frente al proyecto y dio su palabra que conseguiría la laureada cuando ganase el Partido Popular, y lo consiguió. Esta estatua no deja de ser un éxito más hacia adelante de la historia. Sé que el Ministerio de Defensa está haciendo un esfuerzo muy grande para transmitir la historia. Donde fallamos son los medios de comunicación. No vosotros. Es impresionante. Pero sí que las televisiones no difunden estas cosas. ¿Por qué no se ha hecho en directo España la inauguración de esta tiene un estatua? problema estructural de industria cultural desde el principio de la transición. Y ese problema es que la industria cultural es homogéneamente de izquierdas y de una concepción además de la izquierda española que nada tiene que ver con eximios izquierdistas españoles como Sánchez Albornoz, sino muy particularmente de una izquierda antinacional. Y esto es así, es decir, es lo que ha provocado donde estamos, ¿no? Complejo. Cosa que solo pasa aquí, por cierto, en Francia no ocurre. Acuérdate, Augusto, ¿cómo se conmemoró el 5º centenario del descubrimiento con la película de Saura, claro. Hablamos de estatuas. Tú vas a Medellín, provincia de Badajoz, pueblo natal de Hernán Cortés, sobre el que ahora el cine norteamericano pretende hacer una serie monumental. Prepárate para lo Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues vas a Medellín y en Medellín hay una estatua de Hernán Cortés, muy pequeña, muy pobre, puesta por las Fuerzas Armadas, por el Ministerio de Defensa, en el 500 aniversario del nacimiento de Cortés. Es verdad, sí, tienes razón. No había nada. No había nada. Nada. Y hay una lápida en la que pone: aquí estaba la habitación en la que nació Hernán Cortés. Nada más. Nada más. Y el 500 aniversario del descubrimiento de América no se aprovechó para hacer la reivindicación cultural, intelectual, histórica y estética de toda la gesta española. No. Se aprovechó para ir por el mundo pidiendo perdón. Pidiendo perdón por haber descubierto América y haber conquistado el mundo. Somos así. ¿Somos injustos con nuestros héroes? Totalmente injustos. Y de hecho nos olvidamos de una cosa fundamental, que siendo justos con ellos vamos a promover que haya otros ciudadanos que se exciten en generar sacrificio hacia la sociedad. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos tantos héroes que puesto... ¿Es por exceso de abundancia de héroes? Es por exceso de abundancia de héroes. ¿O es por desidia? Yo creo que es desidia. De hecho los españoles, el hombre español, la raza española, y la palabra raza lo digo con muchas películas, somos una raza de héroes. Cualquier soldado español individualmente es un héroe. Es capaz de cualquier cosa. Por esto lo llevamos en la sangre. Quizás no le damos tanta importancia porque lo llevamos dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, quizás por esto somos así. Es que estás hablando de un simple soldado. El hecho de quién cogió prisionero a Francisco I, Juan de Urbieta. Bueno, pues Francisco I, cuando yo veo programas en televisión, en National Geographic, Francisco I estuvo aquí prisionero con un maestre de campo, el señor Alarcón, que así le ordenó llamarle Carlos I. ¿Y quién conoce al señor Alarcón? ¿Quién conoce a Juan de Urbieta? Pues no lo conoce nadie. ¿Y quién conoce a Francisco I? Muy alto apuntas tú. Tú esto lo cuentas en cualquier... No te digo instituto de bachillerato, facultad de letras. Y Francisco I. ¿Saben quién es? El fundador de los franciscanos. No, es terrible, pero es que hay un olvido deliberado. Ese episodio de la batalla de Pavía, el apresamiento de Francisco I. Es decir, a ver, muchachos, tuvimos al rey de Francia aquí preso un tiempo. Sí, en la Torre de los Lujanes, aquí en Madrid. Claro,
Pero la gente no lo sabe. Porque hemos hecho tantas cosas. Pavía Hemos hecho es como un postre, ¿no? Es así, lamentablemente es así. Soldadito de Pavía. Tenemos tantas hazañas que contar, tantas que yo creo que ya he puesto. Quizás estamos sobrados. Estamos sobrados. Somos unos sobrados los españoles. Ay, oye, por cierto, dicho sea en desagravio, en Badajoz, por ejemplo, la plaza central es la plaza de los conquistadores. Eso sí. Y han puesto unos azulejos, ¿verdad? O sea que muy bien. Algo hay que hacer, claro. Don José Antonio, su libro, la verdad es que es apasionante, además de muchísima información y reflejar la figura de Blas de Lezo, nos ofrece mapas, imágenes, en ese sentido, detalles sí. de los barcos, Sí. de sus cañones y tal. Cuéntenos, confiésenos, tras ese apasionamiento por la figura que le lleva a escribir este libro, ¿qué es lo que más le ha sorprendido del personaje? Del personaje, bueno, pues que desde los 15 años hasta que falleció, ¿cómo pudo encontrar tiempo para contraer matrimonio y tener hijos? No lo entiendo, porque vivió totalmente entregado y a pesar de eso pues tuvo familia. Yo no lo sé, no sé cómo lo logró, pero lo logró. Dejó su herencia y hoy pues el título nobiliario que le concedió Carlos III a su hijo lo lleva con honra. Lo he conocido, he tenido gusto de conocerle, Antonio Moravini Martínez de Lejarza, que fue el que me cedió amablemente el árbol genealógico del título para poder publicarlo. Desde los 15 años, porque fue justamente a los 15 años cuando una bala de cañón le destrozó la pierna izquierda. Él ya estaba combatiendo. En Málaga, sí, en Málaga. Él salió a estudiar, en ese momento había intercambio con la Armada de Francia, había orden de que se tenían que combatir y formarse juntos, y entonces él, siendo muy jovencito, siendo un 12 años, marcha a Francia, en Brest, se forma una compañía de guardias marinas, y entonces es donde empieza su formación, y luego él ya iría al Mediterráneo con el Foderreyán, el barco insignia del almirante Borbón, y bueno, pues iría a Tolón y luego tendría su primer enfrentamiento con la batalla de Fuencalada en Málaga. Hay una cosa curiosa, que justamente en la otra parte estaba un joven marino, que era Vernon. O sea, se iban persiguiendo. Se fueron encontrando, ya se iban conociendo. Y fue en Tolón, en la defensa de la fortaleza de Santa María de Tolón, donde una esquirla le hace perder el ojo izquierdo también. Sí. Y él, a pesar de todo, ya sin pierna, ya sin ojo, después ya sin brazo, un hombre que seguía luchando. Eso es ser un tío aguerrido. De entrada, a él se le ofreció, cuando perdió la pierna, el poder ir a la corte para dar un servicio palaciego. Y luego su opinión fue radical. No, dijo que no, él quería ser marino y quería seguir defendiendo la honra de España y de su rey. Y continuó así, hasta que terminaron sus días. En su brillantísima estrategia militar, ¿qué legado le deja a la Armada Española? O simplemente, yo creo, no a la Armada Española, yo creo que a cualquier militar de carrera, a cualquier soldado, lo que nos deja fundamentalmente es algo importante, que a los muchos, aunque seamos pocos, no debemos de temerle, lo digo ahí reiteradamente, y que sobre todo hay un elemento fundamental que el soldado español siempre ha demostrado, que es la voluntad de vencer. Voluntad de vencer, en cuanto que falla eso, aunque haya muchos medios, aunque haya mucha formación, mucha técnica, no sirve absolutamente para nada. Tenemos hombres, mandamos a hombres, y esos hombres, cuando tienen esa voluntad, eso que se decía en el Imperio, que el soldado se formaba pensando que si la espada del enemigo tocaba el costado del soldado, era como si tocara al mismo emperador. Esa mentalidad es la que hacía que un grupo de 50 soldados se plantaran frente a un puente y tuvieran a 3.000 enemigos, porque no consentían que esa espada les tocara a ellos, porque iba a atacar al propio emperador. Pues ya lo saben, Blas de Lezo y la defensa heroica de Cartagena de Indias. José Antonio Crespo Francés, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y aproximarnos algo más de la figura de Blas de Lezo, de la que vamos a seguir hablando. Gracias por haber estado con nosotros. Don Augusto, cuénteme, a la hora de decidirse por la figura de Blas de Lezo, ¿en qué se inspiró usted para hacer su famosa estatua? Bueno, hay un retrato de Blas de Lezo con coraza que me gustó muchísimo, y entonces también miré un poco la idea de las estatuas francesas de aquella época, que eran mucho más imperiales, y me gustaba la idea que fuera una estatua pues de un soldado más general, con la coraza y tal. Esta es la idea que tenía. Hemos visto que la que finalmente se ha inaugurado en los Jardines del Descubrimiento nos presenta a Blas de Lezo como más joven, ¿no? Sí. Este parece ya un poco más curtido por la batalla. Este ya más veterano. La estatua de Salvador Amaya es una estatua de un valiente pensativo, después de la batalla o ante la batalla, y a otra filosofía, otra visión del héroe. Ajá. Diferentes, pero las dos, a mí me encantan las dos, tanto la mía como la de Salvador.
El original de esta escultura que nosotros tenemos aquí en pequeñito, la grande, es la que se inauguró en el Museo Naval, pero ahora está en exposición. Ahora está recorriendo diferentes ciudades de España, creo que está en Sevilla y creo que hay diferentes. El Museo Naval está haciendo recorrido. La estatua hace unos 80, la que está en el Museo Naval. 80 centímetros Sí, de alto. sí, es grande y tal, y está recorriendo diferentes, junto con la exposición de Blas de Lezo en diferentes partes de España. Ajá. Esparza, menudo personaje Blas de Lezo. Sí, es un personaje muy importante. Ha dicho antes José Antonio Crepa Francés una cosa importantísima, y es la siguiente, que la función pedagógica del héroe, ¿no? Es decir, contar la historia puede salir, gracias. De un héroe no es simplemente contar un relato, que ya es, porque es muy divertido, y para los que lo hacemos pues más divertido. Es además ofrecer a la gente un modelo de vida. Y esto lo ha sido siempre. Siempre, excepto en nuestra época en la que, bueno, optamos más bien por mirar el mundo desde abajo, ¿no? y ensalzar a los antihéroes. Pero el héroe tiene una función pedagógica comunitaria fundamental. Es enseñar cuál es un buen camino para emular. No todos vamos a ser Blas de Lezo, ni siquiera los tuertos, nos falta menos por perder. Bueno, tú ya te acercas un poco más que los demás. Aquí algo tengo ganado. Pero el ejemplo de la vida de un tipo así le está diciendo a jóvenes y a mayores, bueno, así vale la pena vivir, ¿no? Y esa función pedagógica yo creo que es irrenunciable. Y cuando un pueblo, una comunidad pierde esa función pedagógica del héroe, a buen seguro va a tardar muy poco en descomponerse. De todos modos, ¿cómo nos cuesta reconocer a nuestros héroes? Antes Augusto nos hablaba de la laureada a la Alcántara. Por cierto, fantástica pintura la suya de la carga de la Alcántara, maravillosa, que refleja cómo los compañeros de la Alcántara están protegiendo la retirada de sus compañeros. No se trata de una carga en busca de la victoria, sino para inmolarse en defensa de sus propios compañeros que se retiran del RIF, ¿no? Sí, no, aquello fue algo glorioso y era una cosa que estaba en deuda España y los gobiernos durante muchos años, que sigo insistiendo que este gobierno ha cumplido con lo comprometido y ha cumplido y ha hecho un acto de justicia. Pero ¿por qué nos cuesta tanto reconocer los actos heroicos? O quizá, permíteme que lo politice, ¿por qué la izquierda en España, cualquier cosa de reconocimiento al heroísmo militar, tiene que ser interpretado? Es que esos son unos fachas. Es muy sencillo, es que durante muchísimos años, durante la dictadura del general Franco, pues claro, quizás la figura del ejército pues era una figura como más y la gente liga al ejército con la dictadura, cuando no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, además estamos recuperando historia que no es de la guerra civil, estamos en historia de todos los españoles. ¿Por qué la izquierda es así? No lo entiendo. Pues porque, Augusto, la izquierda española, que en eso es la izquierda más canija intelectualmente de Europa, la izquierda española parte de un presupuesto respecto a su mirada sobre España, de un presupuesto falso, pero asumido a rajatabla y heredado desde los principios de la izquierda española, tanto política como sindical, hasta nuestros días. Y es el considerar a España como una mazmorra, como una cárcel de naciones libres, que lo fueron, pero falso. Negar a los héroes. Entonces, que son todo del lo pueblo, que ha construido esa España que la izquierda detesta intelectual y culturalmente, porque consideran que España es un error desde Covadonga hasta nuestros días, es un error que además esclaviza a las naciones libres de la península. Todo lo que ha contribuido a la grandeza de ese error intelectual para la izquierda, que es España, pues hay que arrumbarlo, hay que despreciarlo y hay que jibarizarlo. Pero es que ni siquiera a sus soldados de la izquierda, ni siquiera a los héroes de la República, soldados que hubieron batallas, hubieron actos heroicos del otro bando, nadie lo va a negar. Hubieron soldados que lucharon también, tampoco lo reconocen. Que es lo divertido del tema. Es decir, pues porque el héroe al final significa la exaltación de la excelencia de un hombre sobre los demás. De un hombre que es mejor que los demás y que por tanto se propone como guía para los demás. Entonces, para la izquierda, que es esencialmente igualitaria en su concepto, la idea de un hombre que sea mejor que los demás ya le chirría. Esto, ojo, es una exageración absoluta, muy típica de la izquierda española, o de parte de ella la que se ha impuesto, como lo que ha contado Eduardo, siendo cierto, también es solo una parte que es, sin embargo, la que se ha impuesto. Claro. Y es muy tremendo. O sea, llegas a cosas... Almanzor
era un asesino de masas. Pero el Ayuntamiento Socialista de Algeciras le puso una estatua al Manzor, porque era musulmán, porque mataba a cristianos. Bueno, es terrible. No, bueno, en fin, eso es una patología. Yo creo, y por cierto, creo que no soy el único que lo cree, en la derecha ni en la izquierda, que la gran asignatura pendiente de la izquierda española es aprender a pensar la nación, porque tenía un camino y a partir de los años 60 sobre todo, lo extravió. Y ha sido incapaz de pensar la nación española otra vez. Bueno, tienen que volver, tienen que hacer un esfuerzo. Es relativamente sencillo. El gran líder de la comunicación de la izquierda española, del centro izquierda, de la socialdemocracia, hoy adoptado por Soraya Sáez de Santamaría, que es Juan Luis Cebrián. Juan Luis Cebrián, responsable de la formación a través de la opinión y de la información, de la mentalidad de dos generaciones enteras de españolas. Juan Luis Cebrián, un hecho histórico capital en la historia de España, lo califica de insidioso. La insidiosa reconquista. La insidiosa reconquista. Cuando el ciudadano Kane de la izquierda española, de la socialdemocracia española, califica la reconquista de un hecho insidioso, pues tenemos lo que tenemos, claro. ¿Cómo se ha formado y conformado la opinión pública española a través del diario y del grupo de comunicación que él dirigió durante tantos años? ¿Cómo se ha conformado esa opinión pública respecto a la historia de España? Pues ahí donde estamos, por cierto, a mayor abundamiento. Es que del País Vasco, Blas de Lezo, que era vasco de pasajes... ¿De pasajes? Está prohibido. Está prohibido. Claro. Claro. O sea, Ana Sagasti, como decía que no... Blas de Lezo y Churruca, Ana Cuando Sagasti, ¿no? en el aniversario, en el aniversario de la batalla de Trafalgar, los 200 años de la batalla de Trafalgar, se le planteó al Partido Nacionalista Vasco, bueno, pues hacer un homenaje a Churruca, que era vasco como Blas de Lezo, al almirante Churruca. Y Ana Sagasti dijo que Churruca que no había que hacer ningún homenaje a Churruca, porque Churruca, al fin y al cabo, había sido un cipayo al servicio de la corona de Castilla. Claro. Pues todos los vascos han sido cipayos por España. Todos los héroes son vascos, hay muchos vascos. Pues eso. Claro. Pero ¿qué está pasando hoy en Cataluña, por ejemplo? Algo de lo que ha hablado esta mañana José Javier en el streaming. ¿Qué está pasando en Cataluña con el general Prim? Es verdad. Claro, ¿Qué está pasando en Cataluña con el general Prim? Es tremendo. El cementerio donde está enterrado ha sido profanado. Sobre su tumba se han escrito verdaderas atrocidades. Su estatua en Reus, en la Plaza Mayor de Reus, que por cierto es una plaza mayor preciosa, su estatua en Reus es algo que está lleno de excrementos de paloma que nadie se ocupa de adecentar. Y la memoria colectiva del general Prim en Cataluña es algo absolutamente reprobable, pues como lo es la de Churruca en el País Vasco y la de Blas de Lezo. Un día de estos, en El Gato, tendremos que hacer un especial para hablar del general Prim, porque también Emilio da para de Diego mucho. acaba de publicar un libro fantástico. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeñísima pausa y ahora mismo volvemos. Hoy en El Gato estamos hablando de la historia de España a través de sus héroes y en concreto de Blas de Lezo. La historia de España a través de sus héroes y en concreto a través de la figura de Blas de Lezo, un insigne marino español. Y justamente con el autor de esta escultura, con Augusto Ferrer Dalmau, estamos hablando de la importancia de la marina. Permítame, don Augusto, que recuerde una de sus más maravillosas obras náuticas y navales, Caza al amanecer. Una goleta española siendo perseguida por dos fragatas británicas. Cuéntenos cuál fue esa inspiración de ese maravilloso cuadro. Bueno, pues un encargo de un particular que luego acabó dejándolo en el museo, en la Academia de Marín. Y la idea partió de Pérez Reverte, me ayudó y dijo: oye, Arturo, me han encargado un cuadro naval, yo de barcos entiendo lo mismo que de pasteles, y dijo, asesórame, y entonces dijo, nada, entonces ya me trajo todos los planos del tal, estudiamos la secuencia y dijimos, mira, vamos a hacer un barco entrando en la bahía de Pontevedra, perseguido por barcos, contó una historia muy bonita de cómo libraban peso tirando los cañones que había y cómo consiguió librarse. No, hay una historia detrás de esto, muy bonita, muy bonita. Arturo Pérez Reverte, uno de nuestros mejores escritores de batallas,
batallas, se ha convertido en el mejor aliado de nuestro mejor pintor de batallas, sin lugar a dudas. Sí, ¿no? la verdad es que lo pasamos muy bien, porque cuando tengo una cosa digo, Arturo, échame una mano, y él tiene una imaginación portentosa, ¿entiendes? Tiene unas secuencias, imagina aquí, y entonces me ayuda, lo hacemos... Es un genio para algunas cosas, particularmente, sobre todo para la imaginación que tiene. Quien crea que usted pinta y dibuja solamente batallas del pasado se equivoca. No hace mucho estuvo en Afganistán tomando apuntes al natural de las tropas. O sea, la guerra puede ser antigua o moderna, ¿no? Sí, yo he estado 2 veces en Afganistán. La última vez con el ejército georgiano y los marines, en Helmand, en la provincia en la carretera del Opio. Pero para pintar y luego hacer bocetos, ya no son cuadros lo que hay que pintar, sino son bocetos, secuencias, hay que estar a verlo allá, hay que vivirlo. Entonces, cuando puedes transmitir un poco el personaje. Hay 2 formas de transmitir, a través de la fotografía, a través de las letras y a través de la pintura. La pintura pues transmite unas cosas que quizás la fotografía no encuentra. No sé, hay que verlo. También la pintura en las guerras modernas se pueden aportar. Yo estoy dentro de la Internacional Sociedad Igual Artista, que somos 15 artistas en todo el mundo, que hemos pintado la guerra natural. Y los ves y realmente transmite diferente que una fotografía. Estamos viendo algunos de sus cuadros. ¿Qué nos puede comentar acerca de algunos de ellos? Que todos son muy difíciles, me han costado muchísimo hacerlas. Ese es el Rocroi, ¿no? El Rocroi. Este es el Rocroi famoso. Cuéntanos de los apóstoles, que me dejó impresionados. ¿Los de los 12 apóstoles? Sí. Cuéntalo, tú que lo sabes más. Hombre, se llaman así, ¿no? Los 12 apóstoles. Los cartuchos de... Agustina de Aragón. Aragón, sí, todos estos cuadros, sí. Bueno, cada cuadro tiene una historia de España. Este es el último que he pintado para la Guardia Real, que es el Madrid antiguo, de 1910. Esta es la batalla de San Marcial. Este es un tambor muerto antes del último suspiro. La patrulla que pinté cuando estuve en Afganistán con el ejército español. Esto es Afganistán, Sí, con los estos son españoles, efectivamente. La patrulla. Que han hecho un trabajo maravilloso y aparte muy reconocido por todos los países. Yo cuando estuve con los americanos hablaban del ejército español, bueno, decían maravillas. Los americanos, todos, estaban entusiasmados. Esa colaboración de Augusto con Pérez Reverte, el pintor, una persecución naval, una batalla naval que Arturo le da. Velázquez, cuando pinta la rendición de Breda, las célebres lanzas, llena el estudio de veteranos de los tercios que estuvieron en la rendición de Breda y son ellos los que le van narrando a Velázquez bueno, cómo fue la cosa sobre el terreno, ¿no? Y entonces, a partir de esos detalles, Velázquez va bueno, pues mejorando y rectificando el boceto, los bocetos iniciales del cuadro, del consejo y de la orientación que le van dando los veteranos a los cuales él pagaba, evidentemente, claro. Un dinerito porque le fueran orientando, y de ahí sale esa pintura maravillosa. Es importante, un cuadro bien asesorado, bien explicado y que alguien te contagie el entusiasmo del cuadro y te haga revivas la película. Tiene otra connotación. Claro. Ya se convierte en una megaproducción, ¿sabes? Un señor aporta una cosa, aporta otra, y cuanto más gente participe de aquel cuadro, más bonito es. Hombre, y el hecho de que usted mencionaba de estar en directo tomando apuntes, me imagino que al ver un cuadro uno nota si el artista se ha sabido o no imbuir de lo que pretende plasmar. Y me imagino que haber mordido el polvo en las condiciones de guerra, haber escuchado los estampidos, haber convivido con los soldados, a la hora de mover los pinceles se nota, ¿no? Claro que se nota, y el tema que pintas. Yo cuando estaba en Afganistán, yo no pintaré un tanque porque no vi ninguno, ni pintaré aviones porque no los vi, yo pintaré lo que vi. Entonces, claro, dices, esta señora estaba allá porque realmente lo que ha pintado es lo que ha visto y lo que yo he visto. Y cualquier soldado que haya estado en Mocur o haya estado en Colinao o haya estado en Helmand y vea los cuadros y dices, esta señora está allá porque lo que ha pintado es lo que ha visto. Y yo no he visto tanques. Entonces, para pintar las guerras antiguas del pasado que usted no ha visto, ¿cómo consigue meterse Pues entonces es cuando entran los historiadores como José Javier Esparza, vienen los estudiosos que te explican y luego te tiene que gustar mucho esto y tener una imaginación y decir cómo yo, si fuese soldado, cómo viviría esta secuencia, qué haría, y entonces transmitir un poquito. Te tiene que gustar mucho, ver muchas películas de guerra de pequeño, a John Huston, John Wayne. En el arte de Augusto hay un rasgo singular y es que cualquiera de los personajes que aparecen dentro podrían ser él, ¿eh? Pero como ya sabes que como cada español, todos los españoles somos cada héroes. español, efectivamente. Pues eso está bien, porque efectivamente la mayor parte de sus personajes son auténticos héroes que forman parte de la historia española. O sea, que malo no es eso, ¿no? Todos los españoles somos héroes. No pasa que no lo sabemos, pero un español individualmente es un héroe. Cuidado.
¿no? Y por esto no valoramos los hechos de otros, pues dice, yo también lo haría. Sí, ¿no? Y volviendo a la figura de nuestro héroe de hoy, Blas de Lezo, ¿qué es lo que nos deja como legado que podamos analizar? Pues hombre, lo que ha comentado antes José Javier Esparza, el ejemplo. Por ejemplo, aparte de su brillantísima hoja de servicios, ¿no? Que eso reza para la Marina de Guerra Española y para el resto de las armadas del mundo, al pueblo español, si fuera suficientemente conocido, y esperemos que así sea de ahora en adelante, pues nos deja ese ejemplo, ¿no? Ese ejemplo antes. Comentaba el autor del libro de cómo en Cartagena, con una dotación de buques y de hombres infinitamente inferior a la de la Armada inglesa, les inflige una derrota tremenda. ¿Por qué? Por la moral. Napoleón, al que antes mencionaba José Javier Esparza, decía que lo más importante en un ejército, siendo importantísima la dotación de los hombres, la logística, la táctica, la estrategia, que el arma que acaba siempre venciendo una batalla es la moral. Que el mejor ejército del mundo, el ejército más dotado material y técnicamente, con unas líneas logísticas más reforzadas y mejor nutridas del mundo, si los soldados no tienen moral, está condenado a la derrota. La moral. La moral que transmite Blas de Lezo, diciendo, pues yo imagino que lo diría, ¿no? Porque yo sí he hecho el servicio militar. Sí, ¿no? Muchachos, a por ellos que nos los comemos. A por ellos. Ya lo veréis. O sea, las cosas sobre el terreno son así. Blas de Lezo, en esta figura de ediciones y escultura histórica diseñada por Augusto Ferrer Dalmau, como hemos dicho, el original se presentó en el Museo Naval de Madrid, ahora está de gira viéndose en otros lugares de España, pero justamente el año pasado el Museo Naval de Madrid dedicó una grandísima exposición a la figura de Blas de Lezo. Vamos a tratar de conocer más detalles. Vámonos hasta el Museo Naval. Ahí se encuentra Sira Valdés. Sira, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Estamos en el Museo Naval delante de esta figura de Blas de Lezo que se encarga de presidir la sala. Nos encontramos con el capitán de navío Pedro Giner. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado. Un placer estar con ustedes. Bueno, cuéntenos un poco qué significa la figura de Blas de Lezo. Pues Blas de Lezo es un teniente general de la Real Armada, un oficial de la Armada que vivió en la primera mitad del siglo XVIII, un siglo muy importante para la Real Armada. Y un oficial de la Armada que a lo largo de sus 39 años de servicio pues fue imbatido. Para nosotros es un referente. Y de él pues tomamos o intentamos tomar el ejemplo que nos ha dado a lo largo de su vida, de valor, de destreza, de hábil político, de hábil estratega, de valiente táctico, de tenaz, de audaz, de constante, de fiel, de patriota. En fin, estos valores que yo creo que son importantes y que nosotros intentamos que nuestros futuros oficiales de Armada también tengan dentro de su configuración. El año pasado realizaron una gran exposición en el Museo Naval dedicada a su figura. Explíquenos un poco en qué consistió. Sí, efectivamente, el año pasado una de las exposiciones temporales del Museo Naval fue dedicada exclusivamente a la figura de Blas de Lezo y a su entorno, porque podemos dedicar una exposición temporal a un hecho concreto, como puede ser Blas de Lezo, o podemos ceñirla a Blas de Lezo en la historia. El año pasado era una exposición temporal dedicada a Blas de Lezo en la historia. Hablaba de Blas de Lezo desde su nacimiento hasta la batalla después de la cual él encontró la muerte. Y hablaba también, muy importante, pues de todo lo que en esa época, primera mitad del siglo XVIII, era España. Hablábamos de la Guerra de Sucesión, hablábamos de nuestros reyes, hablábamos de la construcción naval, que tan importante fue en esa época, hablábamos de la situación geoestratégica de España, de nuestra política en aquel momento, hablábamos de los motivos por los cuales se inició la famosa llamada Guerra del Asiento o Guerra de la Oreja de Jenkins, que dio lugar al sitio de Cartagena de Indias y a la batalla de su nombre. En fin, esta fue la exposición de Blas de Lezo, una exposición completa, porque ya le digo que no solamente la ceñimos a la figura de Blas de Lezo, sino que también la ampliamos con un buen criterio por parte de quien estuvo encargado de ella a todo lo que rodeó a su figura en ese momento de la historia. Bueno, y ahora mismo están embarcados desde junio en una exposición titulada El último viaje de la fragata Mercedes. Cuéntenos un poco en qué consiste esta exposición.
Sí, la fragata Mercedes es otro referente para nosotros. La fragata Mercedes fue hundida frente al Cabo de Santa María en las costas del Algarve portugués en octubre del año 1804 y no pudo completar su viaje, que había tenido que rendir en la ciudad de Cádiz, donde hubiera llegado al día siguiente. Entonces, a partir del año 2007, pues se produjeron una serie de desagradables acontecimientos, como fue el expolio de nuestro resto sumergido por parte de una empresa norteamericana que sacó todas las monedas, todos los efectos que llevaba la fragata dentro y destrozó el yacimiento arqueológico y con él pues lo que para nosotros era algo importante, que era un cementerio de nuestros marinos. España luchó por hacer valer sus derechos, por eso el subtítulo de la exposición es La razón frente al expolio. Y con esta exposición lo que queremos es mostrarle a todo el pueblo qué fue la fragata Mercedes, cuál fue el contexto histórico en el que se produjo su hundimiento y qué es lo que ha hecho España para recuperar lo que por derecho le pertenecía. Todo esto pues adornado, como siempre, de todo aquello que creemos que al público le puede gustar, como por ejemplo nuestra maqueta de la fragata Mercedes o por ejemplo la reproducción que hemos hecho a escala natural de la cubierta de la batería de la fragata. Bueno, pues muchísimas gracias por atender esta noche al Gato al Agua y por acercarnos un poco más a la figura histórica de Blas de Lezo. Muchísimas gracias a ustedes. Ya saben que aquí estaremos siempre que nos necesiten. Gracias, Ira Valdés, y muchas gracias al Museo Naval de Madrid, donde se presentó esta estatua de Blas de Lezo. Por cierto, Dan Augusto, en Feriarte, en la Feria del Arte de Madrid, se puede comprar esta misma reproducción de su estatua de ediciones y escultura histórica, ¿no? Sí, señor. Está ahí expuesta, así que además es una estatua que se puede ver todo el mundo, está bonita, bien. La verdad es que se ha convertido en un icono que uno se puede llevar a casa, es toda una ventaja. Seguro que Esparza en su casa tiene más de una escultura histórica por ahí puesta. Bueno, tengo un regalo, por cierto, de este mismo carácter. Quiero decir una cosa sobre el Museo Naval, que está haciendo un trabajo fantástico, que la exposición de Blas de Lezo era muy bonita, pero le falta un ala. Entonces, tienen que hacer algo, pero les falta un ala. O sea, es una vergüenza, con perdón, que siendo España un país con la historia náutica que tiene, su Museo Naval sea, perdóname, el palacete de una aristócrata de provincias. Demasiado pequeño. Es una figura Pérez Revertiana. Es una preciosidad. Las reproducciones son maravillosas. Pero vas a hacer una exposición como la de Blas de Lezo, que era una buena exposición. De hecho, la última, la de la Mercedes, tuvieron que irse al arqueológico a hacer la mitad de la exposición, porque es que se queda pequeño. Hay que ampliarlo, no sé cómo, pero hay que ampliarlo. Bueno, pues nada, desde el Gato al Agua reivindicamos la ampliación del Museo Naval de Madrid, que es una auténtica maravilla. Pero no se la encarguen a Bono, ¿eh? No se la encarguen a Bono, por Dios. No, calla. Se van los sótanos del Banco de España o una cosa así. Pequeñísima pausa y ahora mismo volvemos. Ya saben que en El Gato estamos hablando de nuestra historia a través de nuestros héroes. Y tenemos algún asunto más que contarles hasta ahora mismo. Tiene la cabeza como un pulpo y los ojos rojos enteros. Por suerte ya está aquí el catálogo de juguetes, con un 20% de regalo para los Reyes, El Corte Inglés. Es así de grande, más grande, así. Por suerte ya está aquí el catálogo de juguetes, con un 20% de regalo para los Reyes, El Corte Inglés. La figura de Blas de Lezo nos ha servido hoy en El Gato para hablar de nuestros héroes, de nuestra historia y de nuestro legado. Augusto Ferrer Dalmau, el gran pintor de batallas, escultor, diseñador de esta escultura de Blas de Lezo, nos ha glosado la figura de este héroe y nos quedamos con lo que usted nos ha dicho, ¿no? Que en el fondo todos los españoles llevamos un héroe dentro, aunque en ocasiones no lo sepamos, ¿eh? No te quepa ninguna duda, 100%, garantizado. Y que seguramente la historia se va jalonando gracias a esa heroicidad que de vez en cuando algunos de nosotros son capaces de sacar, ¿no? Sí. Son entre los cobardes, son los que salen, pero los valientes se quedan dentro. Los que salen a la luz y esta gente, como los nacionalistas. La cobardía sí tiene prensa, pero el valiente, el que llevamos el español, todos los valientes están en casa trabajando cada día, tirando para adelante con su familia. Estos son los valientes. ¿Podemos abusar de su generosidad y pedirle una indiscreción? Que nos cuente en qué está trabajando ahora, cuál es su próximo proyecto. Bueno, el más inmediato, y esto sí que os lo digo, es la presentación del cuadro del Glorioso. Un cuadro espectacular, que va a ser 2 metros de cuadro. Me involucraba mucha gente.
lo veréis dentro de poco. El glorioso. Esperamos. El glorioso. Master and Commander es un paseo por el Retiro, comparado Sí. con lo que fue el glorioso, no te puedes imaginar. Es el Rocroi de la Armada. Impresionante. Pues estamos deseando verlo. Don Augusto Ferrer Dalmau, siempre es un placer recibirla en esta su casa, que es el Gato al Gracias, Agua, Javier. y esperamos aquí, con la presentación del Glorioso, que nos vuelva a visitar. Muchísimas gracias.